Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Brevemente quería conversar con ustedes acerca de la libertad de expresión y el discurso de odio en los testigos de Jehová, desde el punto de vista del derecho internacional. Los testigos de Jehová hace poco tuvieron un juicio en Canadá, donde un padre de familia les demandó por el rechazo que provocó en su familia, su desasociación, y ese, en esa intervención del abogado de la sociedad Watchtower en Canadá, vemos lisa y claramente una gran mentira. Luego ustedes verán el caso del señor Jacques en Bélgica, donde los tribunales reconocieron la discriminación fomentada por la organización de los testigos de Jehová. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto y el libre albedrío, la libertad de decisión, son los pilares fundamentales de la sociedad. Lo curioso es que los testigos de Jehová frecuentemente recurren a estos derechos fundamentales, derechos humanos, derechos civiles, para poder obtener las autorizaciones en distintos países. Sin embargo, la organización teocrática que dice representar a Dios en la tierra, lo que hace es discriminar y rechazar a las personas, incitar, incitar al rechazo, incitar a la discriminación. En opiniones de muchos eruditos, esto supone una incitación al odio, una incitación al rechazo. Es un discurso discriminador. En este vídeo le presentamos a ustedes las pruebas. Existen infinidades de revistas Las Atalayas donde se incita a la discriminación a sus adeptos, hacia aquellos que ya no forman parte de su organización, que han sido expulsados o que han sido o se han desasociado de ellos. Y esto es un tema que trae muchos problemas a las personas. Trae problemas a las personas, a los testigos, como también a los propios testigos de Jehová, porque separan familias, separan afectos, ya lo hemos estado hablando. La discriminación religiosa como la islamofobia, la cristianofobia, el antisemitismo, que se sirve de un ejercicio abusivo del derecho de libertad de expresión para legitimar la incitación abierta al odio, puede ser racial, religioso. Promueven una retórica que crea un conflicto religioso, un conflicto social y crea un conflicto familiar, un conflicto emocional y conflicto afectivo a las personas. La libertad de expresión tiene sus restricciones, así como se es explicado en distintas doctrinas jurisprudenciales. La falta de regulación en algunos países, la falta de regulación adecuada sobre este tema, sobre la prohibición de incitación al odio y a la discriminación, constituye una apología de la discriminación y la violencia contra determinados sectores de la población, y la escasa conciencia social de las personas sobre la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de culto hace que los testigos de Jehová sean utilizados como herramientas coercitivas por parte de la organización teocrática. Esto es un gran problema para la sociedad en general. La incitación al odio, la incitación a la discriminación es un problema. Desde este canal nosotros no incitamos al odio,
Nosotros no discriminamos a los testigos de Jehová. De hecho, conversamos con los testigos de Jehová. Pero lo que sucede es, como ha ocurrido en algunos otros vídeos de aquí, que testigos de Jehová ingresan aquí y en vez de conversar civilizadamente como personas educadas, lo que hacen es insultar o amenazar. Incluso algún testigo de Jehová ha hablado acerca del nacionalismo, ha preguntado, ¿qué haces tú en mi patria? ¿Qué hace un latinoamericano en mi patria? Y tenemos entendido que los testigos de Jehová no son partes del mundo, no forman parte del mundo, utilizan el mundo. Ahora, claro, lo utilizan para acumular miles de millones de dólares en fondos de inversión, ¿eh? Utilizan la religión como lavandería. Lo que queremos hablar aquí es que el rechazo es en un ejercicio abusivo del derecho de la libertad de expresión para legitimar la incitación abierta al odio religioso, racial y promover una retórica de conflicto social y religioso. Eso es lo que hace la organización detrás de los testigos de Jehová. Promueve una retórica de conflicto religioso y social, y destruye el tejido social y destruye el tejido familiar. Vaya deteniendo usted el cursor, deteniendo el transcurso del vídeo, y lea adecuadamente que la documentación presentada aquí es documentación real de esta organización pseudo religiosa, porque es una organización empresarial que está destruyendo la vida de infinidad de personas. Es un tema de actualidad, desgraciadamente, es un tema de actualidad, y hay un recrudecimiento global del racismo, la xenofobia y la intolerancia, propiciado desde un contexto empresarial y religioso, con una ideología actual, pero que lleva muchos años. Pero actualmente la ciudadanía tiene acceso a nuevos medios de difusión de ideas y opiniones, utilizados de forma respetuosa e incluso con el ánimo directo de que las personas aprendan. En cambio, la literatura y el discurso de la organización detrás de los testigos de Jehová es un discurso con ánimo de odio, un ánimo de ofender, un ánimo de supremacista, donde los sentimientos religiosos procuran que las personas estén separadas hasta de sus familias. Esto se tiene que terminar. La ciudadanía del mundo, con unos derechos humanos ratificados por distintas convenciones internacionales en distintos países, debemos de hacer valer estos derechos. Las leyes están para cumplirse. Lo que dice la revista La Atalaya, lo que dicen las cartas de los testigos de Jehová, son meras palabras. Son meras palabras y que están violando no solamente el sentimiento y el sentido de la propia Biblia, el sentido de la propia ideología de Jesucristo, sino que están violando el sentido de aplicación de las leyes. Debemos de tratar de hacer valer las leyes por encima de la ideología inaplicable de los testigos de Jehová. El rechazo social y la incitación al odio social debe de terminar. Los ciudadanos del mundo libre que respetan las creencias de las demás personas debemos de trabajar para que esta organización elimine de su forma de actuar esta forma injusta que tiene. La libertad religiosa no es libertad para incitar al odio y la separación y a destruir los tejidos sociales
y a propugnar la intolerancia, porque vivimos en un tiempo donde la intolerancia religiosa es algo inadmisible. Les dejo este video con documentación para que ustedes no solamente vean lo mentiroso que son, mentirosos, en una corte dicen una cosa, pero sus escritos dicen otra cosa.